Buenos días, mi pastor. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, sí, señor. Ah, qué bueno, eso me alegra. Por favor, alista la lectura, Jaime. ¿Dónde está Está mi pastor? el libro de Mateo, capítulo 26. Libro de Mateo, capítulo 26, versículos 39 al 41. Y saludo también a Guilmeda. Buenos días, Guilmeda. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Amén. Qué bueno saludarla. Por favor, Mateo, Jaime Peña va a leer Mateo 26. Y a usted, Gilmeas, por favor, lee Lucas capítulo 22, versos 43 y 44. Muy bien. Saludo también a Ingrid, que está por acá en la plataforma, quien está en el dispositivo Redmi 14C. Bienvenidos. El día de ayer se habló acerca de la fe cansada. Y hoy, pues vamos a hacer un complemento con el tema la diferencia entre caer y ser sostenido, porque son temas muy relevantes para la temporada en que se está viviendo. Muchas personas sienten que Dios ya los abandonó porque se cansaron, porque de pronto dejaron de orar, porque de pronto sucedió algo que les hizo disminuir como la actividad espiritual que traían. Pero vamos a observar cómo es que uno se mantiene en Dios a pesar de esas dificultades, esas situaciones de las que les acabo de decir y muchas más. Nada nos puede justificar lo que estamos pasando, pero sí conocer de fondo quién está detrás de todo lo que pasa en nuestras vidas. Para ello vamos a leer hoy dos citas bíblicas, por favor, si toman apuntes. Mateo 26, versículos 39 al 41. Y Jaime Peña va a ser tan amable de hacer esta lectura. Jaime, quien pueda, por favor. Amén. Buenos días para todos. Dios les bendiga. Leemos la palabra de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, Pedro, así no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Muy bien. Jaime, muchas gracias. Y vamos a también a poder relacionar esta lectura con Lucas capítulo 22, versículos 43 y 44. Guilmeda va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, por favor. con gusto, pastor. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muy bien, muchas gracias. Estas son dos lecturas que tienen el mismo propósito. Prácticamente era el mismo momento, solo visto desde dos ángulos totalmente diferentes. El primero, observamos cuando la fe se cansa, cuando la fe tiene sus altibajos y más bajos que altos, cuando la fe mengua, el agotamiento del que nadie habla, absolutamente nadie. Y eso está ahí dentro del corazón, eso está en la persona.
que lo está viviendo. La persona que dejó de orar, que dejó de leer la palabra, que dejó de compartir y da la sensación de que lo estuviera haciendo a propósito. Por esa razón es necesario tomar como fundamento la palabra de Dios. ¿Y qué personaje de la Biblia en su momento pasó por donde muchos de nosotros podemos estar pasando? Por eso, leer lo que dice la palabra acerca del Señor Jesús nos ilustra grandes verdades, verdades que son tan relevantes que nos ayudan. En el caso del Señor Jesús, dice que se adelantó un poco, se alejó un poco de sus discípulos para orar, para tener intimidad, para poder expresar lo que sentía en su momento. Por eso cuando dice la palabra que se postra sobre el rostro, ¿sí? O sea, él mismo se pone boca abajo, pone la mirada, su cara en el piso, ¿sí? Y empieza a orar y a decirle a Dios, Padre, Padre, si es posible, como buscando otra manera, otra forma de hacer lo mismo, que fuera menos doloroso quizá, que no fuera tan tortuoso como lo iba a hacer. Por esa razón, cuando el Señor Jesús ora, dice la segunda lectura de Lucas, que entre más agonía sentía, oraba más intensamente. Entre más agonía sentía, oraba más intensamente. Anhelaba que lo escucharan, anhelaba que le respondieran. Pero observemos que no es que Dios no lo haya oído, solo que no era viable, no era posible, no había alguien que hiciera lo que el Señor Jesús debía de hacer. Nadie. Hay cosas que definitivamente las vamos a tener que enfrentar nosotros mismos. A los problemas es mejor enfrentarlos que estar toda la vida huyéndoles. Por esa razón el Señor Jesús se arma de valor, hace una oración por si hay otra forma, pero al ver que no hay otra forma, Él se levanta de su oración y empieza a caminar hacia la decisión. Amados, todos nosotros, creo que sin excepción, hemos tratado de huirle a algo. Hemos tratado de huirle a algo. Hay dolores que son muy intensos, como el dolor de una madre cuando va a dar a luz a su hijo. Y más cuando es primeriza, que de pronto le han dicho que el dolor es así y así, tratan de describírselo, pero cuando esa joven está en la sala de parto, lo que le dijeron no fue ni la mínima parte de lo que está sufriendo. Y muchas veces, cuando una mujer da a luz o está en su momento, dice, no vuelvo a tener otro hijo, porque el dolor es muy intenso. Pero unos meses o unos años después, ¿qué pasa? Nuevamente, vamos a tener otro hijo y así sucesivamente. Por eso las pruebas son temporales. Los malos momentos son temporales. Si pueden, digan conmigo, repitan por favor una frase que les pueda ayudar. Digan conmigo, por favor. Afortunadamente, los días malos solo tienen 24 horas. Vamos, escríbalo.
Afortunadamente, los días malos solo tienen 24 horas. ¿Por qué? Porque uno ve el sufrimiento como que no se va a acabar, como que no va a pasar ese mal momento. Y ahí necesitamos nosotros ahondar más. O sea, cuando la faena esté más fuerte, procurar al máximo hacer resistencia, hacer resistencia. Ahora, cuando hablamos de la diferencia entre caer y ser sostenido, que es el tema que nos va a ocupar el día de hoy, es como una secuencia. Ayer vimos la fe que se cansa, la fe cansada, pero hoy vamos a ver la diferencia entre una persona que cae y una persona que es sostenida. Hay una confusión teológica muy común. Hay personas que piensan que si todavía creen es porque están siendo sostenidas. Pero si en algún momento dejan de creer o si el cansancio las consume, se atreven a decir es que Dios ya me olvidó, Dios me soltó, Dios me abandonó, me dejó solo o sola. Y qué bueno sería hoy nosotros poder invertir esa lógica. Da la sensación de que es así, pero no, para nada. Por favor, Guilmeda, busca la lectura de Lucas, capítulo 22, ¿sí? Y ahí vamos a poder observar algo, algo muy particular. Y es cuando Jesús le habla a Pedro. Lucas capítulo 22. Yo también lo voy a buscar acá, ¿sí? El versículo 32, Guilmeda. ¿Mm? Y si gusta, por favor, lea 31. 31 y 30, hasta el 33, por favor. Con gusto, pastor. Dios también, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Mm? Gracias, Guilmeda. Entonces, ¿qué le dice el Señor Jesús al apóstol Pedro? En ese momento ya era el apóstol Pedro. Le dice el Señor Jesús enfáticamente, Pedro, han pedido tu alma para zarandearla. Te van a zarandear. El Señor Jesús ya sabía lo que le iba a pasar a Pedro, pero se lo advierte, se lo anticipa. Y le dice, Pedro, han pedido. ¿Quién pidió el alma de Pedro? Directamente el diablo. Acordémonos como cuando Job dice que el diablo, Satanás también, estuvo donde Dios y le dijo. Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y dijo, de rodear la tierra. ¿Y cómo ves a mi siervo Job? Dijo, pues, ¿cómo no va a estar? Va a estar súper bien, porque lo tienes rodeado, lo tienes cercado, lo tienes protegido. Y empieza el diablo a decirle a Dios, quítale la cobertura, entrégamelo en mis manos a ver si no reniega de ti. Y conocemos la historia, cómo el diablo le quitó, comenzó quitándole las posesiones, después le quitó los hijos y después le quitó la salud. Y aún así, Job mantuvo su integridad. A tal extremo que Dios mismo le dice al diablo, no hay otro como Job, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿sí? Una persona justa, honesta, íntegra, porque este hombre entendió que él no le servía a Dios por lo que Dios le daba, sino por quien Dios era para él.
De ahí donde nosotros tenemos que medirnos. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo veo yo a Dios? ¿Como el que me tiene que dar todo? ¿Como el que me tiene que conceder cada capricho? ¿Como el que debe estar dispuesto para mí para lo que lo necesite? ¿Cómo estamos viendo a Dios? Por eso aquí el Señor Jesús le dice al oído al apóstol Pedro, se lo está advirtiendo: Pedro, han pedido tu vida para zarandearte. Ese no es el problema, porque así en esos diálogos que están a nivel espiritual, alguien está hablando de usted, alguien está hablando, unos para hacer bien y otros para hacer mal. Y dice el verso 32, pero, pero, esto todos los días nos está pasando. Pero primera persona, el Señor Jesús dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eso es amor. Eso es amor. Mientras preparaba esta enseñanza, reflexionaba, leyendo ayer, esta madrugada, y bueno, en fin, venía a mi mente algo que es una gran verdad, y es que muchos están en una iglesia, muchos todavía están fuertes en Dios, no por sí mismos, sino porque alguien está orando por su vida. Muchos hubieran querido volver atrás hace rato. Hubieran querido botar todo, dejarlo así ya, dejemos así ya, no hay más nada que hacer. Apague y vámonos, decía alguien. Aquí no va a pasar nada bueno. Pero mire que no. Hay alguien, siempre hay alguien que nos ama un poquito más. Y ahí vamos a hacer una oración. Y usted va a orar. Usted va a hacer una oración agradeciéndole a Dios. Dígale: Señor, gracias por esa persona que ora por mí cuando yo no tengo ganas de orar. Entonces yo reflexionaba sobre las mamás. Una mamá no abandona a sus hijos. Una mamá puede saber que su hijo está en la droga, puede saber que su hijo está en el alcohol, puede saber que su hijo es un pandillero, puede saber que su hijo no quiere ni levantarse ni nada, pero la mamá siempre está ahí, siempre se queda para sus hijos. Muchos padres abandonan, con todo el respeto que me merecen los hombres, pero muchos padres abandonan, pero las madres, o sea, el porcentaje es muy mínimo en comparación a los hombres. Acá en Colombia tenemos 12.500.000 madres solteras. Es impresionante la orfandad que hay, la falta de paternidad. Pero las madres siguen creyendo en esperanza, en fe, siguen creyendo que Dios va a cambiar a su hijo, a su hija. Las madres siguen creyendo. Ellas siguen ahí firmes diciendo: yo sé que mi hijo va a cambiar. Yo sé que mi hijo, mi hija, y confían en Dios. Pues esa comparación que estoy haciendo es porque así son las personas que oran por uno. Así son las personas que oran por uno. Son insistentes con Dios. Señor, bendice a fulano. Señor, no lo sueltes.
Señor, glorifícate. No permitas que desvíe el camino. Padre, en el nombre de Jesús, colócale amor por ti, Padre. Colócale amor por su familia. Colócale amor por sí mismo. Siempre hay alguien orando por uno. Y uno muchas veces va a la congregación o algo y no, es que yo quise estar aquí. Muchas de las veces no fue el deseo personal. Es que alguien estuvo orando, como el Señor Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti, o sea, no le evitó el zarandeo, no le evitó que pasara lo que tenía que pasar. Le dice, yo he rogado para que cuando estés en esa crisis, cuando estés siendo zarandeado, no te falte la fe, no te falte la fe. Algunos piensan que ya volvieron al mundo. Aló. Algunos piensan que ya volvieron al mundo, que porque se volvieron a tomar una cerveza, o porque volvieron a prender un cigarrillo, o porque ya dijeron una mala palabra. Piensan que eso es volver al mundo. No, eso es una fe cansada. Eso es una fe que está siendo sostenida. Una vez le pasó a un hombre de Dios, que eso pasó aquí en Colombia, él venía de Puerto Rico y se encontró a otra persona que estaba como en la misma condición. Y se fueron en un viaje hacia el sur de acá de Cundinamarca. Y cogieron el carro y se fueron y los dos pararon en cierto lugar, un estadero, y, y empezaron a pedir y pidieron cervezas. Los dos pidieron cervezas. Pero lejos de imaginarse el que venía de Puerto Rico, que era conocido por alguien acá en Colombia. Y cuando va a pedir otra tanda, apenas habían pedido cada uno una cerveza, pero cuando van a pedir la otra, el mesero, al ver la seña que le hace esta persona, le dice, pastor, otras dos. Y este pastor que venía de Puerto Rico, desanimado, apesadumbrado, estaba mal, no pudo sostener las lágrimas, no pudo aguantar, inclinó la cabeza y le dijo, Dios, yo quisiera pecar en paz, pero ni aquí, en otro país, lo puedo hacer. Amado, usted ya es de Dios. No sé cuántos pudieran prender su cámara y hoy decir, Señor, yo te pertenezco a ti. Tú eres mi dueño absoluto. Yo soy exclusiva propiedad tuya, Señor. No le pertenezco al mundo. Quisiera estar en el mundo porque mi fe se cansó, porque mi situación no es la mejor, porque no veo resultados. Es que eso es lo que hace que mengue la fe. Amado, ¿quién no tenemos sueños? ¿Quién no aspiramos a más? ¿Quién no quiere mejorar? Pero la fe, cuando es sostenida, no depende de mí. Depende del que está orando por mí. Diga conmigo que nunca me falte. Por favor, díganlo. Señor, que nunca me falte quien ore por mí. Que nunca me falte. No sé quién pueda prender su micrófono y decir en esta hermosa hora, decir, Señor, te ruego, por favor, que nunca falte quien ore por mí. Porque no somos lo suficientemente fuertes
Y necesitamos, como necesitó el apóstol Pedro en su momento. El Señor no lo regañó, el Señor no lo exhortó, el Señor no lo abandonó. Iba a entrar a un momento difícil. Entonces Pedro le dice al Señor: Señor, aunque me cueste la vida, nunca te voy a negar. Aunque me cueste morir, no voy a desfallecer. Ahí es donde el Señor Jesús le dice: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Porque a veces uno se siente muy seguro, demasiado seguro. Y uno hace declaraciones porque está un poco animado, pero Dios nos conoce muy bien. Por favor, ahí donde están, inclinen su rostro, hagan un momento, una pausa y con humildad, díganle: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre estás intercediendo por mí. Siempre pones a alguien, Señor, para que no me deje caer, no me deje desviar. Señor, tú me estás sustentando. Tú me estás sustentando con cuerdas de amor. Y creí que era yo, Señor. Pero muchas veces yo dependo de esa oración que alguien está haciendo por mí. Señor, hoy quiero agradecerte con el corazón. Hoy quiero agradecerte con mi alma. Entender, tener la capacidad de discernir que muchas veces he estado a punto, como el apóstol Pedro, de caer. Negarte 3 veces. Decir que no te conoce. Decir que nunca ha pasado por esa experiencia de ser creyente. Dígale: Señor, hoy te agradezco más que ayer, porque me das un día más en tu presencia y quiero que toda mi vida, lo que me quede de ella, Señor, porque tú tienes un día determinado en que me sacarás de este mundo. Pero mientras tanto, Señor, ayúdame a mantener la fe en ti, aunque esté cansado, aunque arrastre los pies, aunque esté mirando hacia el piso, aunque no vea respuestas. Señor, ayúdame a creer. Señor, ayúdame a confiar. Señor, aumenta mi fe, porque tú no estás desatendiendo mi fe cansada. Tú me estás sosteniendo. Tú me estás sosteniendo con cuerdas de amor. Hoy bendigo, dígale a Dios: Señor, hoy bendigo a esa persona que siempre me insiste que no baje la guardia, que siempre me da un abrazo, que siempre me dice: adelante, vamos, con humildad. Dígale: Señor, ¿cuántas veces o dónde estaría yo, Señor, si no me ayudaran? ¿Dónde estaría yo, Señor, si no me recordaran tus promesas, si no me recordaran que hay un cielo que puedo llegar a perder, una eternidad sin ti, Señor, sería lo más terrible que me pudiera pasar? Después de haberte conocido, apartarme de ti, Señor. Dígale: Dios, no sé cuántas veces tenga que agradecer por las personas que muchas veces, sin conocerme o conociéndome, oran por mí y siguen creyendo que algún día yo seré fuerte, que algún día yo también voy a poder. Dale: Señor, hoy levanto mis manos, tal vez sin la suficiente fuerza para hacerlo. Hoy levanto mis manos como alguien que queda indefenso para poner mis manos en las tuyas.
porque tú eres mi refugio, tú eres mi amparo, tú eres mi oportuno socorro. Hoy me lanzo a tus brazos, Señor, así como estoy cansado, agotado, desfalleciendo, Señor, pero hoy prefiero estar así en tus manos que fuera de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y esto va a ser una constante. Por eso se requiere humildad. Por esa razón se requiere humildad, amados. Porque nosotros estamos rodeados de debilidad. Estamos rodeados de debilidad. Por esa razón necesitamos estar en Dios y estar firmes en el Señor. Ahora más que nunca. Y muchas veces pueda que yo no sienta arrodillarme. Pueda que yo no sienta hacer ciertas cosas que son necesarias e indispensables hacerlas. Pero siempre al otro lado, detrás del telón, hay alguien pronunciando mi nombre. Alguien está diciendo, Señor, por favor, mira a Ángela. Señor, mira a Jaime. No lo sueltes, Señor. No lo sueltes de tu mano, por favor, Dios. Porque detrás de él hay una familia, Señor. Y si él se desmorona, la familia se cae. Señor, no sueltes a Alejandro. No los desampares, Señor. Es un joven que tiene mucha vida por delante. Qué bueno que pase sus siguientes etapas en ti, Señor. Y así sucesivamente. O sea, esta es una constante. Alguien está pronunciando nuestro nombre. Y uno de pronto está hasta olvidado. Pero de repente viene esa luz, viene esa gloria de Dios y dice, wow, siento ese deseo de orar, siento ese deseo de congregarme, siento esas ganas, Señor, de leer tu palabra, de tratar de entender. No fue un capricho momentáneo, no fue algo así que salió de la nada, no. Es la respuesta a una oración que alguien hizo. Porque el Señor Jesús cuando le dice a Pedro, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte y cuando tú vuelvas, mire, el Señor Jesús ya lo veía de regreso. Es que así actúa la fe de los que tienen la fe activa, constante, siempre creyendo en uno. Si quiere, diga algo con mucha humildad. Diga esto lo siguiente ahí en su corazón, diga, hay alguien que cree más en mí que yo mismo. Hay alguien que cree más en mí que yo mismo. Hay alguien que ve potencial en mí, yo no lo veo. Hay alguien que me ve haciendo muchas cosas, pero para nada. Entonces, amados del Señor, hoy es un buen día para hacerse unas preguntas. ¿Cómo qué clase de preguntas? La primera, ¿qué estoy intentando probarle a Dios con mi esfuerzo? Porque el apóstol Pedro se sentía súper fuerte, pero unas horas después ya estaba negando al maestro. Unas horas después ya estaba diciendo, yo no lo conozco, no sé quién es ese hombre. Segunda pregunta, ¿dónde confundí fe con invencibilidad? Porque a veces nos sentimos invencibles
y pensamos que eso es fe. No, la fe es creer que estoy siendo sostenido. Ay, Dios. Vamos, dígalo, por favor. Fe es creer que estoy siendo sostenido, que alguien me está ayudando. La fe no siempre es lo que yo hago. Mi fe es creer que Dios le pone en el corazón de alguien a que ore por mí. Juan el Bautista le decía a los soldados, ninguno es soldado a sus propias expensas. O sea, uno no cuida solamente lo de uno, uno cuida también lo de los demás. Eso es un soldado que cuida una nación, que protege una frontera. Entonces, hoy necesitamos con humildad decir, Señor, gracias por esa persona. Tal vez la conozca, tal vez no, pero ha orado por mí para que mi fe no caiga. Y si mi fe llega a resbalar, no quiere decir que tú me olvidaste, simplemente me sigues amando con mi fe caída. Por eso volvamos al ejemplo de las mamás. Hay veces que son los papás y yo en lo personal, en la vida solo he conocido un papá que aunque la mamá se fue, él se quedó. No sé, eran como 7, 8 muchachos. Él se quedó y él lo hacía todo, impresionante. Un hombre que falleció hace muy poco, pero los hijos lo honraron hasta más no poder, porque hizo las veces de papá y de mamá. Entonces, necesitamos nosotros también decir, Señor, a veces mi fe está por el piso, pero la fe de otro que está firme, que está estable en ti, me ayuda, me sostiene. Y lo tercero, a manera de pregunta, ¿qué parte de mí está pidiendo descanso? ¿Qué parte de mí está pidiendo descanso? Porque no es malo. A veces tenemos dudas. Juan el Bautista, cuando estaba en la prisión, mandó unos discípulos a preguntarle al Señor Jesús, Señor, ¿eres tú el que estamos esperando o tenemos que esperar a otro? El mismo Juan el Bautista, del que el Señor Jesús dijo, no hay otro más grande que él. ¿Mm? Entonces, tenemos derecho de pronto a decir, Señor, me siento cansado, me siento sin ganas, me siento desmotivado. Pero gracias, Señor, por esa persona que ora por mí, que no me suelta, que es insistente, que esa persona, uy, Señor, yo creo que para David, para el gran rey David, era el profeta Natán. El profeta Natán era el que no lo dejaba un domingo sin ir a culto. El profeta Natán era el que le recordaba, pero tú eres el rey. No porque eres el rey no necesita, al contrario, porque eres el rey necesitas de Dios. Varones que están acá en esta plataforma, porque usted es el hombre de la casa, usted necesita de Dios. Porque usted es el hombre, no porque es el hombre que no es, no, al contrario, es por quien es por la responsabilidad que carga. Entonces, aquí estamos viendo al Señor Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, estás demasiado confiado, estás descansado, tu fe está cansada. ¿Qué podemos hacer el día de hoy? Es una recomendación. ¿Qué le gustaría hacer que no fuera un sentimiento? ¿Qué le gustaría hacer? Que no es porque siento hacerlo, no, simplemente es una obediencia como de amor, más que sentimientos, una expresión.
¿Le gustaría llamar a alguien y recordarle que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios? ¿Le gustaría servirle a alguien, ayudarlo, sin la más mínima intención de que, uy, se tiene que convertir al Señor? No, no, no. ¿Sí? Eso se llama una fe cansada, pero actuando. Una fe cansada actuando. Una fe cansada actuando. Es como el que ya tiene el hábito de ayudar. Ayuda porque esa es su naturaleza. Le gusta ayudar. Le gusta servir. No, no todo tiene que venir de un sentimiento. No todo tiene que uno hacerlo es porque Dios me mandó, es porque el pastor me mandó, es porque tengo que hacerlo. No, hacerlo como una iniciativa personal, como para descansar la conciencia y decir, hoy voy a llamar a alguien. Hoy voy a llamar a ese hermano que hace rato no veo. Tengo el número del teléfono, lo tengo en mis contactos, pero no lo llamo. Hoy, hacer un ejercicio de eso. O servirle a alguien, ayudar a alguien, hacer una buena obra y tener la tranquilidad de que lo hizo, sin esperar que esa persona le retribuya, sin esperar de que esa persona vaya a la iglesia. No, el Señor Jesús sanaba a los enfermos. Algunos se lo pedían y otros no. El Señor Jesús sanó a mucha gente que nunca le pidió que lo sanara. En el estanque de Betesda, el Señor Jesús vio a ese hombre, 38 años paralizado, y le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre dijo, yo no tengo quien me meta. O sea, no conocía a Jesús, pero Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. Muchos piden ser sanados y otros son sanos porque no lo piden. Eso es amor. No siempre tiene uno que decir que hay a cambio, que hay a cambio. Yo ayudo, pero ¿qué me dan? No, es simplemente ayudar, servir, dar, porque Dios se va a glorificar en eso. Permítanme terminar con una oración. Si puede, si puede, si lo que esté haciendo no se lo impide, hacer una pequeña pausa, cerrar sus ojos por un minuto y pensar en este momento y cómo va a ser este hermoso día para usted. ¿Cómo va a ser este hermoso día? La tranquilidad, la paz que usted va a sentir al ayudar a alguien, la paz que usted va a sentir al llamar a esa persona que se lo van a agradecer en el alma, se lo van a agradecer. Y mientras usted está así reflexionando, en días pasados estuve en un hospital visitando una joven y cuando estaba orando por ella, la señora del lado escuchó que estaba orando y dijo, por favor, pueden venir a orar aquí por mi madre. Y cuando pasamos a la siguiente sala, la del lado dijo, por favor, también pueden orar por aquí por mi madre. Y la del lado, por favor, también puede orar por mí. Pero de las 4 personas que oré después, una señora me decía con lágrimas en sus ojos, decía, no sabe cuánto lo necesitaba. No sabe cuánto necesitaba que alguien de parte de Dios me diera una palabra de aliento, porque estaba sola ahí. A veces uno va por un conocido, pero resulta orando por un desconocido. De todos modos, es un hijo de Dios, es una hija de Dios, es una persona que Dios formó con sus manos. Y a esa persona Dios también la ama. Pero ¿quién estaba más enfermo? No el que estaba en la cama, sino el que estaba de pie, el que estaba consciente. Esa mujer estaba atribulada y decía, gracias por orar
por mí, porque yo no solo oro por el paciente, yo oro por el acompañante. A veces el acompañante está más enfermo que el enfermo. Y esta mujer lo agradecía. Y yo también agradecí, dije, Señor, gracias, porque son propósitos tuyos. Hacer algo sin recurrir a un sentimiento, sin recurrir a un sentimiento, ayudar. Por favor, por favor, por favor. No todos tenemos que sentirlo. No todos tenemos que hacerlo por obligación. Hagámoslo hoy. Nidiecita, hágalo hoy. Así como ha ayudado a Mónica, así como ha ayudado a Dubán, así como ha ayudado a sus primas, así, Nidia, no deje de hacerlo. Por favor, usted es una muy buena mujer. No deje de hacerlo. Eso es estar ahí en Dios. Eso a veces lo mantiene a uno. Uno a veces piensa que ayudó. No, se autoayudó. Uno mismo se ayudó ayudando. No deje de hacerlo, mi amor. No deje de hacerlo. Porque lo está haciendo es para Dios. Lo está haciendo porque Dios está dentro de su vida. Amén. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra me vivifica cuando yo creo que todo está en el final. Cuando yo creí, Señor, que ya se había corrido el telón, cuando yo creí, Señor, que no había más nada por hacer, resulta, Señor, que en ese último instante viene tu luz, viene tu bendición. Y hoy, Señor, que no todos estamos cansados, pero algunos están cansados, oramos por ellos. Clamamos por ellos para que la fe no mengüe, para que no desaparezca, para que no desfallezca y sobre todo, como dijo Job, a pesar de que lo había perdido todo, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde estoy, de allí el Señor me levantará. De allí el Señor me levantará. Y yo lo creo, Señor. Así como Él, yo seré levantado, yo seré levantada. Dígaselo a Dios, Señor, yo seré levantada. Mi fe va a crecer, Señor, aunque hoy no vea nada, pero sé que lo veré, sé que lo veré, sé que lo veré, Señor. Y la gloria tuya será grande en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.